Hola, soy Alexis Álvarez y bienvenidos a esto que se llama Entre tu historia y la mía. Hoy junto con el equipo de producción hemos preparado un programa tal vez diferente, pero que a la final forma parte de nuestro concepto y lo que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. A continuación, hemos dedicado el próximo espacio a compartir con ustedes lo que fue parte de la última conferencia de libertad condicional. Ahí te las dejamos, espero la disfruten y gracias porque de una forma u otra, Libertad Condicional está construyendo historias entre la tuya y la mía. Bienvenidos a Libertad Condicional, un espacio donde las palabras no solo cuentan historias, las transforman. Aquí escribimos para sanar, hablamos para liberar y descubrimos juntos que Dios también escribe en renglones torcidos. Escribe, sana e inspira. Y aquí agregamos ese verbo, el sanar, ¿sí? Va ahí incluido porque vamos a escribir, vamos a sanar en ese proceso de creación, pero al final vamos a inspirar, porque definitivamente todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. No pasa nada en este mundo si no hay una razón de ser. Lo que vamos a descubrir es cuál es esa razón de ser y por qué al final cada una de nuestras historias tiene que tener un valor que va más allá del dolor. El objetivo de libertad condicional justamente nace pensando en esto, en te imaginas, y es lo que quiero compartir y que he llevado con esto, te imaginas sanar tus heridas y luego inspirar a otros con tu historia. ¡Wow! ¿Y por qué nace este objetivo? Porque he venido editando libros en los últimos tiempos y son historias tan maravillosas que inspiran a otros. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo no lograr un método que sea mucho más accesible a todas esas personas que de una forma u otra tienen una herida y que han logrado superarla o que están en ese proceso de superación y que con su historia pueden inspirar a otras, pero que no saben cuáles son los elementos básicos para poder escribir su propia historia y llevarlas al libro? Y por eso ese es el objetivo principal de Libertad Condicional. No es solo un curso, es una experiencia de transformación, primero que empieza en ti y luego termina en las páginas de un libro que es tu libro y el cual puede inspirar a otras personas. Y ahí se reduce absolutamente todo lo que es libertad condicional. Y es lo que quiero, y es lo que siento que Dios colocó en mi corazón, y es colocar toda esta experiencia que la puedas evidenciar y que pueda llegar a materializar en un libro inspiracional, inspiracional. Lo primero que vamos a entender es el término libertad, ¿sí? Y esto, como especialista en español y literatura, arrancamos por la Real Academia Española. Entonces, el término libertad, capacidad humana de actuar según su propia voluntad, sin restricciones ni coacciones externas. Ojo con esto, ¿sí? Capacidad humana de actuar bajo su propia voluntad, sin restricciones ni coacciones externas. Implica responsabilidad por las decisiones y acciones tomadas y el respeto a la libertad y derecho de los demás. Ojo con esta parte, porque cuando tú descubres todo este concepto que es uno solo, te das cuenta que hay una condición, ¿sí? La libertad tiene una condición y es que significa que mi libertad termina cuando comienza a afectar la libertad o los derechos de los demás. Por eso nuestra libertad es condicionada. Hay una condición, por lo tanto. Muchas personas dicen, yo soy libre y yo hago lo que quiero. Ojo, por eso perdemos la libertad. No podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Porque si hacemos lo que queremos, vamos a infringir en los derechos de los demás y por lo tanto vamos a perder la libertad. Si no, no hubieran cárceles. Si no, no hubieran tribunales. Si no, no hubieran jueces. ¿Sí? Porque cada quien haría lo que quisiera. Pero por eso toda la libertad que asumimos es condicionada, condicionada en un bien del prójimo, ¿sí? En el bien del prójimo. Por eso es cuando hablamos de la libertad, hablamos de eso, también del amor hacia los demás, porque cuando yo respeto a los demás, automáticamente estoy viviendo en libertad y en armonía. Ahora, aquí viene el cuestionamiento. Lo primero es esta pregunta que escribí en el libro, en mi primer libro, y decía, lo que te hace feliz es lo correcto. Y esto se los ponía yo a un grupo en la clase, que yo daba clase en ese momento, a un grupo de bachillerato, y cuando ellos
hacían tantas preguntas, una de las que yo le hice a ellos, ¿estás seguro que lo que haces, que lo que te hace feliz es correcto? Y quiero que te lo respondas ahí con un simple sí o un no. ¿Lo que te hace feliz es correcto? ¿Está en lo correcto? Piensa en eso que realmente te hace feliz. ¿M? Y simplemente vas a colocarle sí o no. No tiene ni que escribirlo. Piénsalo, pero escribe el sí o el no. Ese sí me interesa que lo coloques ahí en tu hoja, porque eso se trata la construcción en el proceso. Y por último, te estoy preguntando, y esta pregunta es, ¿eres libre? En este momento puedes decir que eres una persona que estás libre. ¿Te sientes absolutamente libre? ¿Sí o no? Son dos preguntas con las cuales vamos a arrancar nuestro taller. ¿Lo que te hace feliz es correcto? Y la última, ¿realmente eres un ser humano libre? Y ahí te la dejo. Entonces, ahora avancemos en el proceso. ¿Qué nos puede encerrar? ¿Qué puede estar en este momento encerrando? Y he colocado 9 puntos que nos encierran por lo general. 9 puntos. Puede ser que tengas uno adicional. A medida que yo los voy nombrando, tú puedes ir colocando o los puedes escribir, vas escribiéndolo en tu hoja si van apareciendo. Puede ser que tengas uno solo, puede ser que no tengas ninguno, puede ser que tengas más de uno, puede ser que los tengas todos. Eso al final de la historia es lo que va a importar. Por eso es que es tan importante durante todo este proceso poder escribir la realidad, lo que te está encerrando en este momento. Y la primera pregunta, lo primerito que sale, ¿cómo está tu relación con tu pasado? ¿Realmente eres libre de tu pasado o tienes una atadura con tu pasado? Es el primer ítem. Nuestro segundo ítem, ¿tienes una pérdida? Hay personas que se encierran por las pérdidas. Hay personas que se frustran por las pérdidas, que están sintiendo dolor por una pérdida en este momento y se encierran por esa pérdida. Y cuando hablo de una pérdida, estoy hablando de una pérdida humana, pero también de una pérdida material y de una pérdida económica. Las pérdidas también nos encierran y nos esclavizan. Otra cosa, las deudas. Wow, las deudas. Y estoy colocando tres puntos donde en muchos de los casos es lo que vemos a la gente que se encierra, ¿sí? En el pasado, una pérdida en las deudas, pero también en el fracaso. ¿Cuántas personas no están ahí y se dicen todos los días, se salpican, wow, soy un fracasado, soy una fracasada, ¿sí? O fracaso constantemente. La infidelidad. Este es un tema de los que los casados o los que vivimos en pareja le tenemos miedo a aceptar o a decir, ¿sí? Pero la infidelidad es algo que nos encierra. ¿Se acuerdan que yo les decía, lo que me gusta me hace feliz? ¿Sí? ¿O está correcto? ¿Lo que me hace feliz es correcto? Y muchas veces sentimos que estamos en un proceso de felicidad, pero ¿es correcto lo que estoy haciendo? La enfermedad. ¿Cuántas personas en este momento están presas de una enfermedad? ¿Cuántas personas están encerradas por una enfermedad? Y muchas de las enfermedades de este nuevo momento vienen causadas por las emociones y son enfermedades que vienen desde la emoción, pero que sin lugar a duda afectan todo el cuerpo. La mentira. Wow, y es que la mentira forma parte de esas cárceles, porque cuando tú mientes una vez, tienes que seguir mintiendo por mucho tiempo. Y la mentira, vaya que sí nos puede encerrar y nos encierra de tal manera que salir de ahí necesitamos un proceso literalmente de liberación, ¿sí? Para poder salir de una mentira. El futuro. ¿Y por qué coloco el futuro como un encierro? Muchas personas le tienen tanto miedo a lo que viene, ven tantas noticias, absorben conocimiento todos los días, pelean con el presidente, pelean con todo el mundo porque el futuro es incierto y su futuro les temen al futuro y por lo tanto se encierran. No quieren ni siquiera salir ni correlacionarse con nadie porque le tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Y por último, la adicción. Y cuando hablo de la adicción, no estoy hablando simplemente de droga, alcohol, no, la adicción ni al sexo. Hay adicciones como es el dolor. ¿Y por qué dejé de último la adicción? Porque hay personas
que se vuelven adictas a su pasado y no lo sueltan, se vuelven adictas a esa pérdida y no la sueltan, se vuelven adictas a endeudarse, a la infidelidad, al fracaso, al futuro, a la mentira, a la enfermedad. Nos volvemos adictos a todo, porque la adicción no es solamente una adicción por una sustancia. A veces nos volvemos adictos hasta de una persona y si esa persona no está con nosotros nos vamos a morir. Eso también ocurre. Y eso es una adicción. De estos 9 que coloqué aquí, ¿cuántos de ellos se han convertido en cadenas para ti? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 9. O hay uno que no está escrito aquí que te está colocando el grillito. Si no está escrito ahí, te invito a que lo coloques en tu hoja. Hay algo que me pasaba siempre, y mi primer libro se llama La teoría del ayer porque para mí nos encontramos siempre en una encrucijada. Estamos al frente de una gran bifurcación. Y en esa gran bifurcación tenemos que todos los benditos días de nuestra vida tomar decisiones, decisiones que nos van a llevar a pasar por un muy buen rato o por un muy mal rato. Pero ahora hay algo interesante, el éxito, cuando nos sentimos exitosos. ¿M? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, en el plano de nuestra cima, nos sentimos exitosos, la tenemos clara, pero no estamos felices? ¿M? Yo lo experimenté. Logré tener éxito en mi vida, mucho éxito, reconocimiento, pero no era feliz. A veces no sabía ni para dónde tomar la vida. A veces cuando vemos a esas personas en las redes sociales tan exitosas, tan prósperas, a veces cometimos el error de decir, uy Dios, ¿cómo quisiera ser como él? Pero no saben el infierno por el cual está pasando esa persona exitosa. No sabe cuántos sacrificios tiene que cumplir en su corazón para estar en ese lugar. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Qué nos ha llevado a sentirnos frustrados en esta vida? ¿Qué nos ha impedido tomar decisiones correctas? Porque la frustración nos llena de tanta rabia que nos impide tomar decisiones correctas. Entonces es un estado que va a estar ahí. Entonces, a medida, estás en un estado de éxito que no sabes a dónde ir, estás en un estado de frustración que no sabes a dónde ir, vas colocando esos estados. Vamos a ver 4 estados. Vamos en el segundo, frustración. Nos vamos al tercero, cansados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy nos sentimos cansados? Cansados de estar empujando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a alguien. Cansados, cansados de estar en el mismo negocio durante muchos años y cansados que sentimos esa carga en nuestros hombros. ¿Cuántos estamos cansados de estar en el mismo lugar y querer salir de ahí sin poder? ¿Mm? Eso forma parte de buscar esa libertad. Ese sería nuestro estado número 3. Ahora vamos al cuarto. Y este estado yo también lo viví. Yo he vivido los 3 anteriores, pero este estado, las máscaras. ¿Cuántas personas aparentamos algo que no es para poder mantener un estatus o para poder mantener una posición o para poder mantenernos fuerte delante de nuestros hijos o de nuestras hijas o de nuestra esposa o esposo o de nuestros padres? ¿Cuántos vivimos con máscaras? ¿Cuántos estamos encerrados sin tomar una decisión correcta? En mi caso particular, te lo puedo decir que te lo estoy hablando desde la vivencia misma. Y este estado, los 4 estados, tú vas a tomar en este momento la decisión. ¿Cuál de esos 4 estados estás en este momento? Si tienes uno, dos, tres, los 4. Y de esos 4 vas a resaltar con una línea por debajo, le vas a poner ese resaltado, esa línea. Y vas a decir, oye, en este momento, este es el que más está dominando mi vida. ¿Cuál de esos 4 estados es el que más está dominando tu vida? Porque cuando hablo de éxito, también hay personas que son adictas al éxito y necesitan sentirse elogiadas todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, muy pendiente de estos 4 estados. Ahora, ¿qué estás experimentando? Cuando hablo de qué estás experimentando, te voy a nombrar una serie de emociones o situaciones y también de las que te coloque en este momento, vas a colocar, vas a escribir cuáles de ellas es la que estás experimentando en este momento. El miedo, ¿sientes miedo en este momento? ¿Sientes soledad?
Hay angustia en tu vida. Sientes que estás fracasando o vas fracasado. Te sientes enfermo o enfermo o estás lleno de rabia. ¿Cuál de estas está dominando hoy tu vida? ¿O cuántas de ellas tienes en este momento en tu vida? ¿Por qué te hago toda esta primera fase? En esta primera fase estamos construyendo nuestro personaje protagonista. Y ese personaje protagonista eres tú. Ese personaje protagonista soy yo. Y por eso es importante en esta construcción de esa libertad poder definir cómo estoy en este primer momento. Ahora, una de las preguntas que yo me hacía y que no sé si te las has hecho es ese gran ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? No sé si te las hiciste. Yo sí me las hice. ¿Por qué a mí? Te voy a preguntar si has escuchado estas corrientes que te voy a mostrar. Yo las escuché. El poder de la mente. Muchas veces escuché hablar en mis momentos más difíciles. La mente tiene poder. Piensa que tu mente actúe a tu favor. Y era una corriente filosófica. Buena, sí. La neuroplasticidad. Wow, corriente moderna, la neuroplasticidad. Todo podemos renovar nuestra mente y a partir de la renovación de la mente podemos hacer algo extraordinario con nuestras. Wow, maravilloso discurso, bravísimo. 20 puntos por la neuroplasticidad. Ahora, las leyes del éxito. Un libro buenísimo. Marcamos las diferentes leyes del éxito. Me lo leí. ¿No? La ley de atracción. Me vi hasta la película como 3 veces al lado de mi esposa. ¿No? Y la veíamos, leíamos y nos metíamos y hacíamos absolutamente hasta el mapa mental, dibujábamos cartelera y todo el asunto y ley de la atracción. Vaya, ¿no? Bien. Después vino el tema de las religiones. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de las religiones y las religiones por allí y las religiones por allá. Bien. Y aparte de eso, viene una nueva era. La nueva era. Y la nueva era que no era ni tan nueva, porque la nueva era viene de muy vieja, ¿sí? Porque cuando tú extiendes la nueva era, pues, todos sus patrones lógicos se basan de cosas muy, muy, muy antiguas que fueron adaptadas al plano moderno para hacer cosas interesantes. ¿Bien? El humanismo por encima de todo, la razón lógica de todas las cosas estaban aquí planteadas. Y te lo digo porque todas las experimenté, pero ninguna me sacaba del hoyo, ninguna. ¿Bien? Ahora, la gran pregunta entonces que te debes hacer y que yo me hice, ¿a quién recurro? Es la gran pregunta, ¿a quién recurro? ¿No? Y la pregunta es, ¿a quién estás recurriendo? ¿A quién o a qué vas a recurrir en este mundo? Y basado en todo eso que te comenté anteriormente, en la mayoría cuando uno hace un inventario social, como lo digo yo, un inventario social que es la encuesta, tú dices, ¿a quién vas a recurrir? Adivinos. A gran gente le encantan los adivinos, ¿sí? El tarot, las cartas y todo y aquello que para que los adivinos son importantes desde la antigüedad. No estoy culpando a nuestra sociedad moderna. Nos vamos mucho, pero mucho, mucho atrás, ¿bien? Después viene la santería. No, la santería, wow. Bien podemos recurrir a la santería. Después de la santería también vienen entonces ahora los motivadores, los coach, porque nosotros, y ahí me meto en el paquete, estamos de moda. ¿Ah? Y hacemos coach por allí, coach por allá y coach por aquello, porque estamos de moda, nos volvimos motivadores. Entonces, vamos a motivar a otros. Y después de que has probado todo, vuelves al principio, vas a Dios. Entonces, aquí tienes los 4 elementos que están en la bandeja del día a día a salir de una situación. Pero sigamos avanzando. Ahora, es importante y coloqué esta imagen. Ahí estaba yo con mi hoja, mi papel, mi cuaderno. Bueno, literalmente ese no soy yo, pero fue una representación dada. Pero algo que te digo hoy, los elementos de una buena historia. Y aquí es cuando mezclamos las dos partes de lo que hace libertad condicional. ¿Cómo vamos a lograr sanar y al mismo tiempo construir nuestra historia? Entonces te voy a nombrar los elementos de una buena historia. Y aquí va. El primero que vamos a ver, el protagonista. Una historia sin protagonista no es historia. Y en esta historia, en la cual estamos construyendo bajo el eslogan de libertad condicional, bajo esa gran premisa, el protagonista eres tú. Ojo,
El protagonista de esta historia eres tú, así de sencillo. Y te he ido mostrando elementos que son propios de este protagonista. Y que tú has ido construyendo a medida que vas anotando en esa hojita esos elementos de ese protagonista. Ahora, toda buena historia tiene un momento histórico, un momento histórico. Y por supuesto que en una historia biográfica, el momento histórico la hace real. Cuando tenemos un momento histórico, le da realidad a nuestra historia. Y también vamos a tener un espacio geográfico. Va a ubicar al lector en dónde ocurrió toda esa historia. ¿Mm? Entonces son elementos espectaculares de la historia. El antagonista. Por supuesto que el antagonista no puede faltar en una buena historia. Y si nosotros en nuestra vida, cuando nos trajeron al mundo, nos hubieran dicho que íbamos a sufrir tanto desde el momento del primer respiro y de la primera nalgada, yo creo que todos hubiéramos dicho, ¿saben qué? Yo no quiero salir. Déjenme aquí, que aquí estoy juicioso y feliz. ¿Sí? Pero resulta que cuando salimos nos vamos a encontrar que la vida tiene antagonistas para poder tener elementos en una buena historia. Una historia de un ser humano sin un antagonista es una historia que uno, ¿para qué me la cuentas? Tu historia vale porque hay antagonistas en tu historia. Tu historia vale porque hay un punto dramático en tu historia. Si no hay un punto dramático en tu historia, pues cierre el cuaderno. Pero por supuesto que si estás esta noche aquí y si ese título te llamó la atención de libertad condicional y te ha llamado la atención de pronto los audios que están en el podcast o los flyers que se montan, pues estás aquí porque tu vida vale la pena ser contada. Y hay un punto dramático en él. Y hay un arco de transformación en tu vida. ¿Qué significa el arco de transformación como un elemento de buena historia? Que cuando tú decides arrancar tu historia y la termines, no puede ser la misma. No puede ser la misma. Quiere decir que tu vida, a partir de este momento, cuando comienzas a escribir tu historia, tú no puedes terminar con ella siendo el mismo con el que arrancaste, porque si no, tu historia no es buena. Así de sencillo. Y como editor te lo digo, si tú me entregas tu historia y si al final al leerla no hay un arco de transformación del protagonista, te digo, esta historia no vale la pena. Y no va. Así de sencillo. Porque toda buena historia tiene un arco de transformación. Y sé que tu historia es buena porque cuando termines tu libro, vamos a ver una persona diferente con la cual arrancó a escribir tu libro. Y eso es lo que vamos a inspirar a los demás. Los personajes secundarios a lo largo de tu historia son importantes, pero no son personajes de relleno. Y te vas a dar cuenta que muchas de las personas que Dios ha ido colocando a lo largo de tu camino han servido de una forma extraordinaria, de una forma increíble, al punto de que nos atrevemos a llamarlos ángeles. ¿Sí? Y decimos, uy, es que Dios te puso como un angelito. Uy, es que si no fuera por ti, fue un angelito que me puso. Ese es un papel importante en la vida de ese personaje secundario. Aquí están los elementos que hacen de una historia que sea realmente diferente y buena. Si tu historia biográfica le falta uno de estos elementos, te digo, cierra tu cuaderno, porque todos los que hemos llegado a escribir una historia biográfica buena, tuvimos que tener un antagonista muy malo, muy malo. Y ese antagonista, pues hay que deberle de que nuestra historia sea buena. Y ahí es cuando entramos en conflicto. Pero gracias a ese antagonista, tu historia es buena. Y aquí vamos entonces. Ahora, basado en lo que te he dicho hasta ahora, te voy a mostrar la fusión que cambió mi vida. Es la fusión que cambió mi vida. Lo primero, logré sanar desde una mirada espiritual y evidenciada. ¿Qué significa con esto? Que no entré a ninguna religión, que quise cambiar mi vida, ¿sí? Y que mi vida fuera evidenciada desde lo espiritual, que pudiera aprender cada día más, no por lo que me decía un coach, ni por lo que me decía un mentor, ni por lo que me decía un pastor, o lo que me decía un sacerdote o algún influencer. No, yo quería experimentar mi sanidad y para poder experimentarla tenía que relacionarme
con la persona más importante y con la única que podía sacarme de mi depresión y de mis angustias. Y lo segundo es que tomé la escritura como esa herramienta de expresión de libertad y propósito. Esa fue la fusión que cambió. Entonces, la sanidad interior me hizo libre y la escritura me dio una condición. Y cuando me dio una condición, me dijo, tienes ahora un propósito en la vida. Y ya eres libre, pero con propósito. Y ahí es cuando nace mi primer libro que se llama La teoría del ayer. ¿Sí? Y de ahí nace mi primer libro. Y así lo que te estoy contando en este momento fue el proceso de liberación interno y de escritura para poder materializar. Muchas personas me decían, pero para un especialista en español, literatura y editor, pues era fácil desarrollar el libro. Sí, pero no es fácil cuando tú tienes que llorar sobre eso. No es fácil cuando tienes que exponerte y lograr que esa exposición sea tan sutilmente trabajada que logre su propósito, que es que primero sanes y segundo inspires. Y es ahí donde te estoy mostrando la fusión, que es real porque está plasmada en el libro. ¿Sí? Porque es real, porque está ahí, porque es evidenciada, porque mi propia esposa, mi mamá, mis hijos, toda la gente que estaba a mi alrededor puede decir, wow, hubo un cambio en ese hombre. ¿Sí? Ese hombre es diferente. Y no es diferente de un día para otro. ¿Sí? O no es diferente en la mañana y es otro en la noche. No, es el mismo hoy, mañana y siempre. Con todos sus montones de defectos y con todas sus... Sí, pero hubo un cambio profundo en él. Y es lo que todos vamos a experimentar. Por eso te digo hoy, el protagonista de esta historia eres tú. El que va a hacer ese viaje maravilloso que conocemos en la literatura como el viaje del héroe, eres tú. Significa que el héroe o la heroína de la historia eres tú. Y aquí hay algo muy particular. ¿Por qué diseñé, y ahí entro como diseñador, por qué coloqué protagonista de esa manera? Porque aunque ortográficamente esté mal escrito el agonizar, nosotros los protagonistas agonizamos a través de nuestra historia. No morimos, ojo, pero agonizamos. Si te das cuenta y visualmente miras la pantalla, ves cómo sale el agoniza. No con Z, como dicen los españoles, no con Z, pero de que suena, agoniza, suena agoniza. ¿Sí? Y es que muy nosotros los protagonistas y cualquier protagonista de la vida real o de la vida de ficción, todos agonizamos. Y por eso nos hacemos héroes. Un héroe que no agoniza no es un héroe. Un héroe que no vence al villano no es un héroe. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren convertirse en sus heroínas, en sus héroes? ¿Cuántos de los que estamos aquí desarrollamos un arco de transformación y queremos ser una persona diferente? No porque no seamos conformes con lo que tenemos, sino queremos ser una mejor persona que pueda inspirar a otros. Y de eso se trata toda esta historia. Te invito a romper cadenas invisibles y a descubrir la libertad que solo el amor de Cristo puede dar. Soy Alexis Álvarez, creador del curso Libertad Condicional y Entre tu historia y la mía. Y creo que escribir puede ser un acto de fe. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre tu historia y la mía. Y justamente los queremos invitar que si en este momento estás pasando por un momento o una tribulación o tienes una historia que compartir, no dudes en formar parte de nuestra comunidad de escritores. Ahí abajo les dejamos el link para que formes parte de nosotros y que si tienes esa historia, no la sigas dejando engavetada. Es el momento de dar el siguiente paso y poder crear, contar e inspirar. Un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo episodio de Entre tu historia y la mía. Hola, soy Alexis Álvarez, escritor y mentor editorial. Hoy quiero compartir contigo uno de mis cursos llamado Libertad Condicional. En él vas a poder conseguir dos columnas importantes. La primera, que vamos a poder desarrollar un proceso de sanidad emocional. Y la segunda, que vas a tener los elementos necesarios de la construcción de la escritura creativa. De tal manera que al final tu historia pueda conseguir ese propósito real y puedas lograr a través de ella inspirar a otros.
Es el momento de dejar de llorar, es el momento de comenzar a inspirar y que tu historia, tu dolor consiga su propósito real. Por eso en Libertad Condicional he desarrollado 7 módulos en video que te voy a ir acompañando paso a paso en esos 2 procesos, sanidad y construcción literaria. Es el momento de hacerlo, es el momento de transformar tu dolor en una historia que logre ser capaz de inspirar a otros. Por eso no lo pienses más, es el momento que le des acceso a ese link que está ahí abajo, compres este taller y sobre todo lo desarrolles. Y recuerda que es el momento de transformar tu historia e inspirar a otros.